Un santo día en la gracia de Dios, que sea la paz de nuestro Señor Jesucristo en cada uno de nuestros corazones y nos acompañe siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga a nuestro corazón, que nos dé el sosiego, la paz, el entendimiento, la gracia, que nos dé su compañía para poder recibir este tema el día de hoy con profundo recogimiento, llevándolo al corazón y guardándolo allí como un tesoro de vida eterna. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos, que tus palabras vayan quedando grabadas en nuestro corazón, para que cuando necesitemos apelar a ellas, no baste sino con invocar tu presencia y que tu santa presencia nos las recuerde. Ven con la compañía amorosa de Santa María, siempre Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, estamos en este encuentro número 4 del día 14 de la preparación para la consagración a San José. Hemos tenido ya 3 encuentros previos a este, donde hemos empezado ya nuestro inventario, ese inventario de vida que tengo, con que cuento. Y hoy nos compete el tema de las heridas del alma. Recordemos que habíamos mencionado 4 o más bien 5 cositas principales que nos evitan o que nos impiden ir al encuentro con ese plan que Dios tiene para mi vida. Muchos de nosotros vamos identificando ya claramente cuál va siendo el norte a través de este inventario precioso que el Señor y el Espíritu Santo con su luz va haciéndonos saber en nuestro corazón. Bueno, esos obstáculos llamamos ataduras en el orden de los vicios, de los pecados recurrentes, de las debilidades, de los pecados intergeneracionales. Ataduras me impiden caminar hacia mi objetivo de vida. Segundo, hablábamos de la falta de fe, hablábamos de las heridas del alma, hablábamos también de la falta de entendimiento, pero esa va como unida a la fe y a las heridas del alma, entonces por eso decimos 4 o 5. Y por último decíamos acerca de la falta de energía. Si yo estoy débil, si tengo una debilidad, eso me impide ir al encuentro con Dios en mi proyecto de vida. Bueno, hoy veremos las heridas del alma. El día de ayer conversábamos acerca, en el encuentro número 3, contemplábamos las ataduras intergeneracionales y era preciso darlas antes de este tema para que estuviese un poco más claro el contexto. Pues muy bien, hoy vamos a ver esas heridas del alma. San Agustín y Santa Catalina de Siena, en unión con Santo Tomás de Aquino, mencionan 3 puertas que tiene el alma. 3 puertas: voluntad, entendimiento y memoria. Y de todas, la principal y la más importante es la voluntad. Hoy vamos a ver las heridas del alma enfocadas hacia la atadura de los vicios, cómo las heridas del alma producen vicios en mí. Vamos a hacer un recorrido por los pecados capitales,
escudriñando qué ha sido eso de pronto que ha mantenido mi alma atada y a la vez herida. Si yo estoy herido, no puedo caminar. Y si lo hago, lo voy a hacer muy lento, lo voy a hacer mal, lo voy a hacer en medio de dolor, que es lo que muchas veces pasa en nuestro proyecto de vida. No podemos avanzar hacia el Señor, hacia el plan que Dios nos ha entregado en una vocación, en una profesión, en el desarrollo de pronto de nuestras labores de Estado. No lo podemos hacer y en el caso de que lo hagamos, no lo hacemos con verdadera alegría, porque en realidad falta esa sanación. Hoy veremos las heridas del alma. Me parece muy bella la definición que hace San Agustín en unión con Santo Tomás de Aquino frente a las potencias del alma, refiriéndose al entendimiento y la voluntad. Y dice algo así como: el entendimiento busca la verdad y la voluntad busca ponerla por obra. ¿Cómo están unidas? Qué hermoso, ¿cierto? Y en realidad eso es lo que pasa en nuestro corazón. Esas tres puertas, digamos que se definen así. Primero, el entendimiento es esa búsqueda de la verdad o esa capacidad de raciocinio que nos diferencia de los animales. Segundo, la voluntad es esa poner por obra, ese poner por obra las cosas que están pasando por mi entendimiento. Y tercero, es la memoria. Cómo la memoria se ve afectada por lo que yo entiendo, por lo que pongo por obra muchas veces y se ve afectada o beneficiada. Y ya vamos a ver que los vicios literal se alojan en la memoria. Así como, por ejemplo, nosotros no pensamos para caminar, sino simplemente caminamos, o no pensamos, por ejemplo, para comer, simplemente nos llevamos a la boca lo que nos va a alimentar. Es como esa memoria de los músculos. Esa memoria de los músculos también está en el actuar. Y como el uso repetido de varias circunstancias y como las asimila mi entendimiento, me van a llevar en consecuencia a una acción. Y esta acción repetida muchas veces se ve reflejada en mi memoria, ya sea en una virtud o en un vicio. Bueno, vamos a mirar esas heridas del alma a la luz de los pecados capitales. El primer pecado capital, y digamos que de ahí nacen todos, por la razón que vamos a dar, es la soberbia. La soberbia se define como el deseo de hacer mi voluntad. Hay muchas definiciones, pero digamos que esa es como la más corta y la que más fácil podemos entender en este momento para lo que nos atañe explicar. La soberbia quiere hacer su voluntad. La humildad quiere hacer la voluntad de Dios. Porque la soberbia es, digamos que la raíz y el principio de todos los males, de todos los vicios y de toda la falta de virtud. Porque yo en esa búsqueda de buscar, de anhelar y de encontrar mi felicidad, en esa búsqueda de ir al encuentro con lo que yo creo que es mi felicidad, pues finalmente termino haciendo mi voluntad. Y aunque muchas veces parece ser que hay en nosotros como esa intención de discernimiento, no siempre se logra, porque no damos espacio a que Dios pueda obrar. No damos ese espacio al Señor. Simplemente creemos que con hacer una oración corta y mal hecha, en muchos casos, ya con eso es criterio de discernimiento, pero nos vamos a dar cuenta que no es así. Entonces, la soberbia es hacer mi voluntad y la humildad, que es la virtud que contrarresta o que disminuye o que choca o anula este vicio de la soberbia, la humildad es hacer la voluntad de Dios. Me llama mucho la atención porque esta es como la historia de mi vida.
todo lo que les estoy contando. No vayan a pensar que porque me paro aquí frente a esta cámara a grabarles estas charlas o a dárselas en vivo, pues no me veo afectada y de alguna manera es como la historia de mi vida. Porque haciendo como un feedback, como devolviéndome por allá a mi vida antes de Dios, para mí todo era como tan normal en el pecado, que cuando llega uno a la luz como que se encandelilla, como que a todo le parece escandaloso. Y uno, ay, ¿qué es todo esto? Y vamos a poner la soberbia o la falta de humildad, también puede verse así, para que nos ilumine los demás pecados capitales. Vamos a empezar con el de la lujuria. Algo muy particular, una nota que cabe hacer, algo muy particular es que la soberbia nos deforma la mirada y asimismo nos deforma el actuar y el decidir. Nos deforma la mirada, ¿en qué sentido? En que yo no veo objetivamente, yo solo veo lo que a mí me conviene. Solamente estoy viendo lo que a mí me sirve. No estoy viendo un conjunto y digamos que va unido también como a falta de madurez humana. Porque una persona que no quiere ver el conjunto, sino que simplemente quiere ver una parte de la historia y esa parte que le conviene precisamente, pues realmente carece de madurez humana. Una parte de la madurez humana nos invita a ver el conjunto y a evaluarlo con justicia. Y yo no puedo ser justo si soy parcial, si estoy obviando unas cosas, evitando unas cosas y si estoy quitando a toda hora. No, eso no viene de Dios, definitivamente. Y me llama la atención también porque el mundo está como particularmente interesado en que seamos muy inmaduros, en que solo veamos las cosas que nos convienen, que por ejemplo solo hablemos de derechos y no hablemos de deberes, que por ejemplo solo hablemos de mis deseos, pero no hablemos realmente de ponerlo en un contexto, en un proyecto de vida. Por ejemplo, el mundo le teme a esto que estamos haciendo, escudriñar nuestra vida. El mundo le teme a las personas que saben para dónde van. Cuando lleguemos a la conclusión de todo este proyecto de vida, ustedes le van a encontrar sentido. Digamos que formular ese proyecto de vida requiere toda esta preparación que estamos haciendo. Pues bien, siendo así, la soberbia deforma la mirada, y hablando de la lujuria, deforma la mirada frente al deseo y al placer, que eso es la lujuria. Un desorden en el placer corporal. Eso es la lujuria, por ejemplo. Entonces, ¿cómo deforma la mirada la soberbia y a la vez nos miente para que tomemos decisiones equivocadas? Un ejemplo. Por ejemplo, se me viene al corazón y por eso quería empezar por ahí, como que esto es la historia de mi vida, porque, por ejemplo, cuando yo era novia de mi esposo, duramos de novios 2 añitos y en ese noviazgo, digamos que era una mentira la que me decía el demonio a través del espíritu de soberbia, como usted puede tener relaciones sexuales con su novio, eso no tiene nada de malo, si usted solamente lo está haciendo con él, si usted le está siendo fiel. Es más, lo que voy a decir es vergonzoso, doloroso, pero a la vez es cierto. Sacerdotes con los cuales me confesé me decían, pero usted solamente tiene a su novio. Yo le decía, sí, pero se van a casar. Y yo, sí. Entonces no tiene nada de malo, como relativizando el pecado. Y el pecado es pecado, aunque estos pecados no se hablen tan públicamente, como por no caer en un respeto humano, como que no voy a decir esto para no escandalizar. El pecado es pecado y la fornicación es un pecado, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Pero ahora vamos a contar la verdad que no ha querido que la soberbia sepa. El espíritu de soberbia nos ha mentido, nos ha engañado
La verdad, frente a ese placer que Dios nos dotó a todos los seres humanos para sentir, la verdad es que Dios lo quiere ordenado en un proyecto de vida. Yo antes de mi esposo tuve tuve otros novios, sobre todo recuerdo uno porque fue como el novio de toda la vida, un novio de 9 años, un noviazgo muy largo, y yo recuerdo que yo era infinitamente infeliz en esta relación, y una relación que finalmente no terminó ni en matrimonio, no terminó con nada, o sea, de por medio nada nos unía. A la vez nos unía todo porque teníamos negocios juntos, porque teníamos una vida juntos, pero no vivíamos juntos, pero no había un compromiso formal, y a mí esto me hacía tan infeliz. Y yo esto lo veo muy diabólico y lo veo en una mentira que nos insiste mucho nuestro enemigo espiritual en que nosotros nos comamos, en que nosotros creamos. ¿Y en qué sentido lo digo? Hablando de la inclinación de la voluntad deformada en la soberbia hacia el vicio de la lujuria. Mire por todo lo que pasa. La inclinación de la voluntad hacia el vicio de la lujuria por una mentira que me está diciendo la soberbia. Porque si ese fuera el camino, si el camino fuera la fornicación, pues yo hubiese sido completamente feliz con ese hombre. Y en realidad él no es un mal hombre. Pero estábamos en una situación completamente fuera de contexto del plan de Dios para mi vida. Porque Dios nos manda y nos dice, únanse en matrimonio, el que no sea capaz de contenerse, que se case y no se esté quemando. Eso nos dice el Señor. Entonces yo recuerdo que yo lloraba todos los días en esa relación y yo era infinitamente infeliz, y yo ahora lo puedo ver. ¿Por qué? Pues si estaba en un desorden de vida que simplemente pensaba en el aquí y ahora sin pensar en el después, y yo nunca cuantifiqué lo costoso que me iba a salir acostarme con ese muchacho sin el sacramento del matrimonio. Nunca lo cuantifiqué, sino hasta cuando terminamos. Porque es que lo que no nos dicen es que la mujer, por ejemplo, se entrega toda o no se entrega. Entrega no solamente su cuerpo, sino su proyecto de vida, su deseo de ser familia con este al que ama. Imagínense cómo me quedó el corazón luego que terminamos. Pues quedé hecha un desastre, pero a Dios doy la gloria que en ese momento llegó mi conversión. Eso fue como prepararme el terreno para mi verdadera conversión. Y de eso hace ya, mal contados, 6 años. Y llevo 3 años felizmente casada. Y óiganme muy bien lo que les voy a decir. El mundo teme una mujer infinitamente feliz en Dios. La teme y huye y tiembla. Porque una mujer infinitamente feliz en Dios es capaz de darse y donarse de tal manera que transforma todo lo que está a su alrededor. Ejemplo, la apertura a la vida. Pero todo eso es imposible cuando yo estoy pensando en el sexo aquí y ahora, que es en sí hacia la lujuria, ese desorden en el placer. El sexo aquí y ahora prepara para la infidelidad. Por eso fue necesario vivir en nuestro noviazgo, mi esposo y yo, un periodo de purificación donde nos abstuvimos de relaciones sexuales. Pero el Señor también se valió de una pedagogía bien interesante ahí. Porque una mujer más rebelde que yo no creo que le haya pasado a él por las manos. Y lo digo para darle la gloria a él y para darles esperanza a ustedes, que si yo pude ser obediente, pues ustedes también. Imagínense uno, lo que yo les contaba el video pasado, uno acostumbrado a pecar toda la vida, que de la noche a la mañana le digan castidad, que es el vicio contrario a la lujuria, eso entra en reversa. Solamente la gracia de Dios hace que uno vea nuevas todas las cosas.
Pero yo solamente tengo una pregunta para aquellos que pretenden vivir a su manera y sobre todo en la lujuria, que llaman bueno a lo que es malo, que dicen, tranquilo, vaya acuéstese con su novia, con su novio, y lo más doloroso, muchas mamás llevando a planificar sus hijas para que tengan relaciones con sus novios. Les voy a decir por qué está terriblemente mal con esta pregunta. Si la mujer se entrega completamente y está entregando todo su proyecto de vida, porque es que uno no es capaz de decir, bueno, te voy a amar con todo mi corazón hasta diciembre de este año. Pues uno no hace eso, uno anhela en el fondo de su corazón, anhela que esa persona con la cual uno está compartiendo todo sea la persona que va a quedar con uno toda la vida. Porque estamos hechos para eso, para la donación en el amor y sobre todo la mujer. Por eso es uno la que tiene los bebecitos en el vientre. Nuestra manera de amar es así. Es una manera de amar profunda, entregada, donada. Por eso las mamás son tan buenas mamás. Por eso las esposas son tan dedicadas, las buenas esposas. Las buenas hijas con sus padres. Y yo no estoy diciendo que el hombre no tenga esa misma capacidad, no, él también la tiene. Y en el fondo, ¿qué está buscando el hombre cuando busca placer en una relación sexual? Está buscando amor, está buscando aceptación. Solo que el mundo le ha mentido tanto que él cree que la aceptación está ligada al placer sexual, única y exclusivamente, y eso es una mentira. Y si no, respondan esta pregunta, cada uno en su interior. Yo soy capaz de decir, voy a amar con todo mi corazón hasta diciembre de 2022. ¿Cierto que no? Bueno, entonces contesten esta otra pregunta. Yo soy capaz de amar con todo el corazón hasta 2022 y entonces, ¿con qué voy a amar al que sigue después de 2022? ¿Con un riñón? ¿Con un pulmón? ¿Con el hígado? ¿Con qué lo voy a amar? Porque ya el corazón se lo di a este, con el que voy a terminar en 2022. Por eso el placer sexual, fuera del contexto del proyecto de vida, pierde todo sentido en Dios y está facultado para hacernos daño. Única y exclusivamente sirve para eso, para lastimarnos, y un herido solo sabe herir. Imagínense eso. Mi corazón adolece porque estas son las conversaciones que deberíamos tener los padres con los hijos. Hija, no está bien que tengas relaciones sexuales con este novio porque esto es una parte tan importante de tu vida que va ligada a un proyecto de vida. Así lo pensó Dios. Por eso Dios a Adán y Eva lo primero que hace es casarlos, hacer como esa celebración. Él los une. Es algo, bueno, de teología del cuerpo que no vamos a profundizar ahora, pero es más o menos eso. Los saca a Eva de la carne de Adán, es decir, los toma de una misma carne, de un mismo espíritu, y los pone, id y multiplicaos. O sea, lo primero que los manda es a tener relaciones sexuales, para que quitemos ese tabú que el Señor nos quiere aquí, pues no. Él sabe que la vida sexual en un contexto adecuado es más que necesaria. Y yo cuento con que estos temas los recibamos unidos al Espíritu del Señor y que no digamos de forma mojigata e incorrecta que está mal hablarlos. Porque si nosotros no los hablamos en nuestras familias con esta claridad del amor, el enemigo espiritual lo va a hablar desde la vulgaridad, desde el mal ejemplo, lo va a hablar desde la grosería, desde el vicio. Lo va a hablar como él sabe hacerlo, para herirnos en la voluntad. Entonces miren lo que ha pasado con este vicio en la lujuria, que es una inclinación equivocada hacia el placer. Eso es la lujuria. Mire lo que pasa.
La soberbia le miente a mi entendimiento. Le dice, está bien, no te preocupes, es tu novio. Es mi novio ahora, pero es que yo no estoy hecha para acostarme con el novio de ahora. Yo estoy hecha para darme y donarme en un proyecto de vida con el que va a ser mi esposo. Y mi esposo se merece lo mismo. Hay alguien que me llama mucho la atención porque es de la farándula, es Eduardo Verástegui. Él es un hombre muy apuesto. ¿Y saben qué? Es un hombre casto. Es un hombre que dice que él se está guardando para la futura esposa. Él no la conoce, pero se guarda para ella desde ya. Y como ese, hay hombres en la fe así. Mi pregunta es, y esta va relacionada a la lujuria, cuando con nuestro lenguaje corporal, con nuestra forma de vestir, estamos invitando al otro a la pureza, estamos invitando al otro a la castidad, o a qué lo estamos invitando, sobre todo en el tema de las mujeres, con la vestimenta, con las fotos sugestivas. Dependiendo de un ángulo, pues mi cuerpo se ve más voluptuoso. ¿Qué estamos buscando con eso? Cuando yo veo eso en una fotografía, ¿saben yo qué percibo? Yo inmediatamente hago una Ave María por esa mujer. Así sea que simplemente las estemos publicando para vender una prenda de vestir. Así sea simplemente para eso. Pero ni siquiera debería tener cabida. Muchísimo más cuando hablamos de asistir a un templo. Debemos ir con el decoro y el recato que obliga a la presencia de todo un rey, que es nuestro Señor en el altar. Y me llama mucho la atención, ¿qué pretende una mujer con eso? Y yo me devuelvo en mi vida antes de Dios y me respondo a mí misma. Está buscando atención porque quiere amor, porque esa era yo. Esa era yo. Por eso vamos a pasar por cada uno de los pecados capitales para exponer la gravedad de los vicios en nuestra alma a la luz de cada pecado capital en una virtud, contemplando la virtud. Entonces, si mi voluntad me dice hacer lo que yo quiera con mi cuerpo, porque es mi cuerpo, eso es una mentira. Porque mi cuerpo, primero, es templo del Espíritu Santo. Y segundo, con mi cuerpo lo que debo hacer es dar gloria a Dios. Es estar unida a Él de tal manera que cuando Él me mire, diga de mí como dijo de Cristo. Contemplen a mi Hijo amado, en quien me complazco. ¿Y por qué lo digo con tanto convencimiento? Porque si vamos a comulgar, ya no soy yo, sino Cristo quien vive en mí. Pero nuestros vicios van opacando esa imagen de Cristo, la van borrando. Y luego llegamos a un momento de la vida en el que estamos vueltos nada. Señor, ¿usted por qué permitió que esto pasara? Y Él mandándote 30,000 de luces, previniendo tu alma del peligro. Y uno terco por ahí es que iba. Y luego el corazón vuelto nada, porque es que eso es lo que nos deja estar sin Dios y hacer un proyecto de vida sin Dios. Cuando yo pretendo hacer lo que yo quiera, ¿sabe qué hace nuestro enemigo espiritual? Aprovecha esa ocasión cuando yo estoy dividido de Dios para destruirme. Y sobre todo lo está haciendo con la mujer. Sobre todo, porque sabe que es la custodia de la vida. Así pues, hay otro vicio alojado en ese pecado capital llamado avaricia. Y bueno, ¿qué es la avaricia? Como cuando hablamos de todo pecado capital, lo que hace la avaricia es una inclinación hacia el placer de atesorar cosas por atesorarlas. Un ejemplo de una persona avara. Se gana X dinero, vive tranquilamente con ese dinero,
pero le está sobrando tiempo. En lugar de preguntarle a Dios qué quieres que haga con este tiempo, porque el tiempo ni siquiera es de nosotros, es de Dios, se compromete con más trabajo. ¿Para qué? No sabe. Con el hecho de ser productivo. Hay una forma como la avaricia también, como vicio, está acabando con la dignidad del ser humano. Y es en los hogares. Cuando se desvirtúa toda acción de Dios en un hogar, y entonces ella, que es la mamá de la casa, cree que debe salir a trabajar, pero ni siquiera para contribuir de forma significativa y sustanciosa a los gastos del hogar. Porque ahí sí dicen las mujeres, eso es obligación de mi esposo, que él mantenga el hogar. Y yo trabajo para mí. ¿Pero a qué costo? Dejando los hijos solos, impidiendo esa compañía y esa asistencia de madre, de amiga, de hermana, de hija para con toda mi familia. Simplemente porque quiero atesorar más zapatos. Un ejemplo. Yo digo zapatos porque antes en el mundo, antes de mi conversión, a mí me encantaban los zapatos. Pues ya no, pues gracias a Dios Él va sanando. Y ya lo libra uno de un montón de errores que uno comete, pero solo es por su gracia, no porque nosotros seamos muy buenos. Solo es cuando nos disponemos de corazón, Él va a ir sanando. Y por ejemplo, yo era una de las que decía, no, pues que a mí me mantenga un hombre, jamás. Y aquí estoy, que vivo completamente de mi esposo. Imagínense. Para poder hacer el apostolado, porque mi esposo generosamente, tranquila mi amor, quédate en la casa con la niña, en las cosas del hogar, y soy ingeniera de producción. Entonces también se convierte esa avaricia en un deseo de acumular títulos. Soy ingeniera de producción, pues ya quiero ser magíster, o ya quiero ser PH, una doctora, tener un doctorado. Y ese deseo de reconocimiento también se traduce en avaricia. Ese deseo desordenado de acumular bienes, riquezas, atemporales o temporales, es decir, un título profesional, un bien material, acumular experiencias, tanto que nos venden experiencias en este momento, experiencias de compra, experiencias de viajes, todo lo traducen a la experiencia. El marketing ahora lo traducen en eso, no te están vendiendo un producto, te están vendiendo una experiencia de producto, de cómo comprar y cómo consumir este producto. Por eso todo el marketing ahora lo llevan a la felicidad. No sé si se han dado cuenta. El sabor de la felicidad, el olor de la felicidad, la cara de la felicidad, todo tiene que ver con felicidad. Pero en estas charlas vamos a ir descubriendo también el por qué es ese objetivo y ese interés de vendernos tanto felicidad. Entonces, esa avaricia nos lleva a acumular y acumular por encima de lo que sea. Y ahí se desvirtúa completamente el primer mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Lo complementaría a Jesús más adelante. Pero dejémoslo solamente amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, con ese deseo de plata, de dinero, de estatus, de acumular experiencias de viaje, de acumular zapatos y bolsos en el armario, no mido la consecuencia. Se vuelve tan peligroso para mí como para todos los que están cerca mío. Ejemplo, mis hijos. Primero, con el mal ejemplo que les estoy dando con la administración del dinero y los recursos. Segundo, se vuelve en mi contra cuando yo pretendo buscar la felicidad en algo tan vacío como algo material. Como algo que hoy no está, que hoy está y mañana no. ¿Saben qué criterio tengo yo para decidir o definir si algo es importante en mi vida? Pues yo lo comparto con ustedes por si es de utilidad. Yo pienso esto. ¿Y si yo me muero ya, qué? ¿Y si yo me muero ya, qué pasa con todo esto que atesoré?
El vicio de la avaricia, que se convierte en un vicio, es contrarrestado por el vicio de la caridad. Y me llama mucho la atención porque alguien, la Santísima Virgen María y San José, recuerden que estamos formulando el proyecto de vida con San José. No lo vamos a sacar de este baile nunca. Este va a ser, mejor dicho, el área de trabajo de San José, nuestra vida. Yo no sé si ustedes saben, la Virgen María y San José hacían parte de una tribu del pueblo de Israel. Ya hablamos que el pueblo de Israel fue muy infiel, muy pecador, como somos todos nosotros, pero digamos que una porción del pueblo de Israel se mantuvo fiel, una tribu dentro del pueblo. Y estos eran llamados los pobres de Yahvé. Se llamaban la tribu de los Anahuim. De ahí se dice que eran originarios la Virgen María, San José, el rey David, bueno, un conjunto de personajes, pues, de profetas y de hombres y mujeres que tuvieron grande incidencia en el plan de salvación. Por ejemplo, Ruth. ¿Sí saben quién es Ruth? La abuelita del rey David, o la bisabuelita, algo así. Es como de esa misma línea. Pues ella también pertenecía a esto. Y estos tienen una particularidad. Los pobres de Yahvé son pobres infinitamente. Pero en su pobreza han descubierto en Dios su todo, como lo diría San Juan de la Cruz más adelante. La caridad tiene esa autoridad sobre nuestra vida, siendo la virtud de todas la más importante, la que nos ordena en la gracia, la caridad. La caridad porque la caridad es amor y Dios es amor y yo estoy hecha de amor y para amar. Por eso la avaricia se hace presente en la vida para robarnos la alegría del amor, de la donación. Y hay una manera entonces de uno descubrir si algo es necesario o no en la vida. Por ejemplo, ¿para qué me sirve atesorar tantas y tantas y tantas fotos en mi celular de mi mismo cuerpo? De tal viaje, de estos zapatos, del día que me fui a comer a no sé dónde. Y si vemos muy detalladamente, las redes sociales son esa ventana a la avaricia y al vicio que sigue, la envidia. Entonces, para concluir la avaricia, vamos a sentarnos cada uno y vamos a escudriñar y vamos a preguntarnos, ¿para qué necesito esto? Si me muero ya, ¿esto para qué me sirve? ¿Para qué me sirve tener el closet lleno de zapatos, lleno de ropa, lleno de bolsos? ¿Para qué me sirven las experiencias de viajes? Si allá ni siquiera me voy a acordar de eso. El mundo nos miente y nos dice, a mí no me quitan todo menos lo vivido y lo gozado. Pues déjame decirte que eso también te lo van a quitar. Y si no te lo quitan, para nuestro dolor será el motivo que nos aleje de Dios. Y será el llanto y el crujir de dientes, como dice el Apocalipsis. Entonces pidámosle al Señor que nos ilumine en el entendimiento para poder identificar en qué estoy siendo avaro. El Señor nos quiere pobres, pero pobre no significa que no tengamos una prenda de vestir, no, que tengamos lo necesario, solamente eso. Yo no sé si se han dado cuenta, por ejemplo, yo evito las joyas por adorno simplemente, y todo lo que tengo son sacramentales. Por ejemplo, la medalla de la Virgencita, mi anillo de casada, que es la cosa más chiquitica del mundo, delgadito, y mi anillo de compromiso. Y unas areticas de la Virgen. Y yo evito tener como más joyas cuidando eso,
o sea, cuidando la pureza en la intención del por qué me pongo una cosa, la otra. Ustedes ven mujeres acá llenas de manillas, cada que la ven con un atuendo diferente, hasta el color de las uñas se lo cambian, y yo me pregunto, ¿para dónde va tanta vanidad? Unida a la avaricia, es una manifestación de la avaricia, el vicio de la vanidad. Recuerden que estamos revisando las potencias del alma y cómo nos deforman la mirada frente a las virtudes y nos vuelven viciosos. Me vuelven vicioso. Como yo no soy capaz de ver con claridad lo que Dios quiere de mí en determinado momento, yo hago lo que yo quiera, lo que a mí me plazca. Asimismo, esto abre puertas para la envidia. Yo que pretendo, por ejemplo, comportar un montón de joyas, con verme perfecta, inmaculada. Ustedes, pues no sé, yo evito mucho las redes sociales como se los he dicho en anteriores videos, porque son como un culto a la vanidad y a la mentira. Pues si la gente fuera la mitad de feliz de lo que se ve en las fotos de Instagram, pues este mundo no estaría lleno de tanto suicidio y de tantos vicios en el licor, en las drogas, que al final terminan siendo como esas rutas de escape. Si la gente fuera tan feliz como se ven los estados de WhatsApp, yo les aseguro, el mundo sería otro. No sería un mundo tan lleno de impaciencia, un mundo tan soberbio, porque serían felices. Pero todo eso está como diseñado, y yo veo las redes sociales, por eso las evito tanto, porque las veo como un culto a la envidia. Ese deseo de mostrarme superior, de mostrarle al otro que yo soy superior. Y hay hombres y mujeres felices siendo motivo de envidia para otros. Pero eso es una falta a la caridad tan grande. Por eso, si es posible ocultar los bienes materiales del ojo de alguien que tú veas que va a ser motivo de envidia, hazlo. Evítale el pecado a la otra persona, ese incurrir en esa envidia. Evítale caer en envidia. ¿Cómo nos damos cuenta de pronto a qué vicios nos lleva la envidia? Nos lleva a querer siempre mostrar solo lo bueno de mí. O sea, como si yo fuese solo una colección de virtudes. Pero todos sabemos que eso aquí es un engaño. Que eso es un engaño, es una mentira. Y si nos detenemos muy bien a mirar, cada vicio tiene una mentira que lo justifica. Una mentira implícita. A todos los que están haciendo sus tareas con las agendas, con la agenda, donde van a ir tomando nota, esta pregunta es válida. Cuando voy a hacer algo, por ejemplo, cuando me voy a dar cuenta si estoy incurriendo en algo que me lleva a ser envidioso o a propiciar envidia en alguien más, porque el mundo ahí nos dicen unas mentiras. Por ejemplo, la envidia es mejor despertarla que sentirla. Pues un buen cristiano ni la siente ni la despierta. La exhorta, la ahuyenta. Y la ahuyenta con una pregunta como esta. ¿Y cómo queda el nombre de Dios y su gloria en esta situación? ¿Es necesario que yo haga esto? ¿Que yo lo diga? ¿Es necesario que yo publique esta foto? ¿Que yo hable con otra persona de lo que yo comí? Por ejemplo, como propiciando envidia en el otro. O el paseo que me di. Si la Virgen María y San José estuviesen en el presente, en la vida actual, ¿ustedes qué creen cuál sería el comportamiento de ellos? Me fui para Jerusalén y la foto en el templo. La ofrenda para el Padre, las 2 palomas ahí en la foto. ¿En realidad creen que sería eso? Y entonces ahora la pregunta es, ¿somos muy devotos de San José? Ah, bueno, entonces que se nos note, que hagamos lo que él haría.
no lo que yo haría, lo que Él haría. ¿Y qué haría Él? En todo momento recogido interiormente, con la Virgen María, con el niño Jesús. Y esa es la invitación de todo cristiano, que en todo momento estemos recogidos interiormente, actuando por obediencia, es decir, dejando de un lado la soberbia y dándole paso a la humildad, para que reine Dios en nosotros. Entonces, cuando nos vayamos a examinar frente a la envidia, preguntémonos, ¿esto es necesario? ¿Cómo queda el nombre y la gloria de Dios, la gloria de su nombre en esta situación? Yo que soy un consagrado a San José o a la Virgen María, como es el caso de muchos de nosotros. Más adelantico hablamos del por qué tanta consagración, de dónde salió eso, qué objetivo tiene. Yo que soy un consagrado a San José, yo me debo preguntar siempre, yo estoy haciendo esto, ¿cómo me queda eso? ¿Cómo me está viendo el mundo? Yo vivo en unión libre, en pecado mortal. Y aún así, me voy a consagrar a San José. ¿Eso es lo que querría San José? O más bien lo que querría es actuar y obrar en mi vida, llevarme a la gracia y luego darme la consagración. Y en todo hay que buscar la forma más perfecta de actuar. ¿Cómo lo haría el Señor? Listo. ¿Cómo lo haría San José? ¿Cómo lo haría la Virgen María? Ahora la pregunta, ¿cómo lo haría Jesús? ¿Cómo lo vería Él desde el cielo? Si nos ponemos en su lugar. Entonces la envidia, para finalizar, es ese dolor, es esa tristeza por el bien que otro tiene. Y no es bueno ni despertarla ni sentirla, como nos dice el dicho, nada de eso, ninguna de las anteriores. Lejos de nosotros toda envidia. Vamos a dejar hasta aquí y continuamos el día de mañana con los otros 4 pecados capitales, o 3 mejor dicho, porque los estamos viendo a la luz de la soberbia. Entonces hoy vimos la soberbia, la lujuria, la avaricia y la envidia. Esos 4. Nos faltan 3 a la luz de la soberbia. Una santa noche para todos y la gracia de Dios esté con todos nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.